Egan Bernal ha conseguido su primera victoria World Tour desde 2021 en el día de hoy, o lo que es lo mismo, el triunfo de Bernal de hoy es su primera victoria desde el accidente que casi le cuesta la vida hace unos años. Estoy convencido que la victoria de Bernal de hoy, a nivel personal, es uno de sus triunfos más prestigiosos y más importantes de su carrera deportiva, siendo un corredor que, en cuanto a su palmaré, un triunfo en la Vuelta a España, pues es una victoria importante y punto, pero a nivel personal, individual, estoy convencido que esto cierra un círculo para Egan Bernal importantísimo, una meta que estoy convencido que llevaba años persiguiendo. Una victoria de mucho nivel porque se ha filtrado en una escapada de muchísimos corredores que ahora repasaremos y hemos visto un magnífico duel, especialmente con Mikel Landa. Landa versus Bernal es lo que hemos visto en la etapa de hoy. Estaba Soler y otros corredores muy prestigiosos, de mucho nivel en la escapada, pero los más fuertes han sido Landa y Bernal, que se han jugado el triunfo de etapa, una victoria que ha sido algo desvirtuada por, una vez más, los problemas que han sucedido en la parte final de la etapa. Manifestantes pro-palestinos han cortado la última subida y, por lo tanto, rápidamente la organización ha tenido que improvisar y meter la línea de meta a pie del último puerto, coartándonos de ver lo que habría sido un duelo extraordinario, una resolución increíble de etapas si se hubiesen jugado el triunfo como estaba previsto en una cota final de segunda categoría, Landa y Bernal, dos de los corredores más queridos en el pelotón. Finalmente ha sido un sprint así improvisado, pero igualmente Bernal ha ganado, así que vamos a hablar de todo este caos y de toda esta victoria y del buen nivel también de Landa en el vídeo de hoy. Vamos allá, chavales, yo soy Marc Figueras y esto es El Sello Ciclista. ¡Yepa, chavales! Final agridulce el que hemos vivido en la etapa de hoy, que estábamos disfrutando de una jornada espectacular, con una fuga de muchísimo nivel. Se había hecho la selección natural y los dos corredores más fuertes eran Landa y Egan Bernal, que estaban soltando puerto tras puerto a todos sus acompañantes de escapada. Ninguno de los dos está en su mejor momento, pero hoy han tirado de clase, de raza y se iban a jugar una victoria que ambos anhelaban, ambos deseaban muchísimo, porque Bernal desde el Giro del 21 no levantaba los brazos, y lo mismo con Mikel Landa, que nos tenemos que remontar hasta 2019 para vivir su última victoria de etapa, así que ambos estaban ansiosos de victoria de etapa y el desenlace iba a ser tremendo, además en un puerto de segunda categoría, dos escaladores puros como el colombiano y el español jugándose a cara de perro un triunfo que estaría entre los dos porque llevaban al grupo perseguidor a más de un minuto. Sin embargo, toda esta épica pues se ha visto interrumpida una vez más por las protestas y las manifestaciones que vivimos, llevamos viviendo a lo largo de esta Vuelta a España. Ahora veremos algunas imágenes de por qué no se ha podido disputar este puerto final que habría sido vibrante. Like, chavales, suscripción, estamos cubriendo todas las etapas y mañana estaremos en la jornada del Morredero en directo haciendo un vídeo blog. Y en cuanto a la etapa de hoy, tampoco me voy a pronunciar otra vez más, porque ya lo hice también en el vídeo de ayer, en la jornada de Bilbao, pero como amante del ciclismo, no sé si aquí ha parado algún seguidor que no sea de ciclismo que se quiera informar respecto a lo que ha pasado en el día de hoy con estas protestas, tampoco me voy a mojar, ya lo hice en los últimos días, pero creo que la gente, y muchos de vosotros estaréis igual que yo, deben comprender que un amante como yo del ciclismo, que estoy todo el año viviendo y trabajando para este deporte, pues entendiendo que en el mundo hay cosas más importantes que el ciclismo, que hay asuntos que son de mayor importancia, pues me sepa mal que no hayamos podido disfrutar de la última subida, porque si la etapa ya ha sido bonita sin esta ascensión final, imaginaos un contraataque de Landa, de Bernal en la última ascensión, jugándose el triunfo de etapa
como Dios manda, cruzando la meta, celebrando la victoria de etapa, con podio, con entrevistas, con aficionados, muchos gallegos se habían acercado a las rampas del último puerto para vivir un final que hubiese sido increíble. Pues finalmente no se ha podido disputar porque habían manifestantes, creo que a falta de 3 kilómetros para el final. Fijaos, aquí están algunos policías de la brigada móvil tratando de mover a los manifestantes, pero claro, el problema de las carreras de ciclismo es que tampoco hay mucho tiempo para maniobrar. O sea, quizás esto era una hora antes de que pasase la Vuelta a España y en tan poco tiempo despejar tantísimos manifestantes es muy complicado. Incluso hemos visto a lo largo de la etapa problemáticas como estas para sabotear la Vuelta a España. Hemos visto como vecinos cortaban árboles, la policía los retiraba rápidamente. Es que es una auténtica contrarreloj para los cuerpos de seguridad, ya que el pelotón se echa encima en un momento. Finalmente, pues se ha arruinado otro final de la Vuelta Ciclista a España por los motivos de los últimos días, que tampoco hace falta hoy volver a hablar de ellos, pero es una lástima lo que ha vuelto a pasar en el día de hoy, que como os digo, no sé si las protestas servirán para algo o no, pero nos han arruinado un final de la Vuelta Ciclista a España. Ayer ya me pronuncié y es lo que os comentaba, que me da la sensación que están pagando los menos culpables, que es la Vuelta a España, que ellos no han invitado al equipo Israel, sino que están obligados a permitirles la presencia en carrera porque se deben a las normas de la Unión Ciclista Internacional, y la UCI dice que tienen que correr y que deben seguir en carrera, y luego pues los propios corredores, los propios ciclistas, los que también están pagando las consecuencias de todos estos sabotajes y este riesgo que conllevan en la carrera, cuando al final los verdaderos culpables están en otro país. Y si hay alguien que se puede señalar en el mundo del ciclismo es la UCI, que son quienes están permitiendo que el equipo Israel compita, y que esta gente pues no está a pie de carretera recibiendo en primera persona estas protestas. Así que no sé cómo acabará la Vuelta a España. Hay rumores de que quizás no acaba ni en Madrid porque hay manifestaciones organizadas. La policía dice que va a garantizar la seguridad y que se lleve adelante el acontecimiento deportivo. Veremos qué pasa, pero como amante del ciclismo yo creo que muchos de vosotros, y yo en primera persona, pues tenéis que entender que, hombre, pues esté un poco triste porque en cuanto a la faceta deportiva nos ha coartado de ver un final que habría sido mítico entre Landa y Egan Bernal. Bueno, vamos a ver algunas imágenes de lo que hemos vivido, porque la etapa ha estado muy bien, de todos modos. La etapa ha sido muy bonita. Este es el sprint de Egan Bernal. Fijaos, improvisando justo a pie de la última extensión. Mira, echadle un vistazo al perfil de la etapa primero para poneros un poco más en contexto. Aquí estáis viendo una jornada que era una emboscada por tierras gallegas. Mikel Landa se movía, creo que era en el Alto de la Groba, a falta de 60 kilómetros para el final. Hacía la primera selección, esta primera fuga de la fuga. Al cabo de poco tiempo se le juntaba un grupito con corredores como Egan Bernal, y en estos toboganes constantes pues se hacía una selección natural, y los hombres que llegaban a pie de la última ascensión en cabeza eran un Egan Bernal y un Mikel Landa, que habían soltado a todos sus compañeros de escapada en este Alto de Prado de 3 kilómetros al 9%, con rampas del 19-20%. Una auténtica salvajada, preciosa la etapa, y vamos a ver esta resolución del duelo Bernal-Landa en esta última cota, pero la etapa ha terminado en las faldas de este último puerto. El sprint que estábamos viendo hace un momento, este sprint de aquí que aparece en pantalla, es el de Egan Bernal, que le ha arrebatado la etapa por velocidad a un Mikel Landa a falta de 8 kilómetros para el final. Como habían manifestantes, estas imágenes que acabáis de ver, cortando la carretera a falta de 3 kilómetros para la meta, pues los jueces avisaron a los directores de equipo, que ellos informaron también directamente a los corredores de que finalmente la etapa terminaba en la pancarta de los últimos 8 kilómetros para el final. También un poco chocante porque improvisaron también aquí una línea de meta, no exactamente en el cartel de los últimos 8, sino un poco antes, y para asegurarse, como por el pinganillo, a los corredores les habían informado que la etapa terminaba en la pancarta de los últimos 8 kilómetros, aunque los jueces habían trazado esta línea, y habían también jueces
al lado de la carretera, en la cuneta, marcando los dorsales de los corredores. Bernal se ha querido asegurar, y hasta que no ha cruzado la pancarta de los 8 kilómetros que veis aquí, el colombiano no ha dejado de sprintar, batiendo a un Mikel Landa con muchísima solvencia en un sprint donde Landa, si algo no tiene, es chispa de velocidad. Nunca la tuvo el ciclista español, ahora con 30 y pico años, pues menos aún, ¿eh? Pero no sé qué habría pasado si la carrera hubiese seguido su recorrido esperado y la meta se hubiese encontrado en la cima del puerto, porque yo veía aquí un duelo muy igualado. Al menos la vuelta hoy, después de los problemas de Bilbao, que improvisaron un final a falta de 3 para la meta y no hubo ganador esa vez, era una fuga de Vingegaard y Pidcock, han tenido más margen de maniobra y al menos tenemos ganador final, que la etapa al menos queda no tan descafeinada como la jornada entre Pidcock y Jonas Vingegaard. En este sentido, bien por la vuelta, tampoco tenía mucho más margen de maniobra. Y en cuanto a este duelo Bernal-Mikel Landa, pues ambos sin estar, como os comentaba, a su 100%, le han echado muchísima raza a la etapa de hoy, porque no habían compañeros de escapada tampoco fáciles de batir. Estaba un inspiradísimo Marc Soler, a la que los dos han sido capaces de soltar, de rueda. Era Mikel Landa quien rompía las hostilidades, había un grupo muy grande de escapados. Landa sabía de que, como no es rápido, finalmente ha perdido la etapa porque no es rápido, pero sabiendo de que no es rápido, él necesitaba hacer la carrera dura desde lejos, que se subiese a 1000 por hora y que no se parase en ningún momento para generar fatiga en las piernas de sus rivales, y con cansancio acumulado, un escalador puro podía acabar ganando la jornada de hoy, y eso es lo que ha probado desde lejos, utilizando las cotas para seleccionar la carrera y realmente exigir a sus compañeros de fuga. Bernal se ha movido muy bien, Bernal hoy se ha movido muy bien, el ciclista colombiano, que ha sido Landa el corredor que ha roto esta escapada tan numerosa. Por lo tanto, crédito para Mikel Landa, que él seguía este plan de endurecer al máximo la etapa del día de hoy para llegar al puerto final con muchísimo desgaste, y sabía que como más asfixiada llegase la gente a la subida final, más papeletas tendría él de ganar. Y luego un Bernal que hoy hemos visto muy bien, ya se metió en la fuga de ayer y transmitió buenas sensaciones. Sin embargo, la etapa de hoy reunía mucha más dureza y hemos visto un Bernal muy inteligente, que sabía que, aparte de Mikel Landa, el corredor a vigilar, a tenerle muchísimo respeto, es un Marc Soler, que el otro día venció en la Farrapona mediante una auténtica exhibición. Y como Soler, no sé si estaba despistado en algún momento, o al menos lo que sucedió es que uno de estos diferentes ataques le pilló el corte, cuando trataba en una de estas diferentes cotas Marc Soler de entrar con el grupo de Landa y también donde se encontraba Egan Bernal, el colombiano, a la que veía que Soler se acercaba, medía muy bien la distancia, pegaba un relevo muy fuerte para asegurarse que Soler no entrase. Finalmente se ha desfondado en terreno de nadie y no ha podido entrar en la escapada, donde finalmente estaba en esta fuga de la fuga Landa con Bernal, estaba Nico Dens y algún corredor más. Así que muy astuto Bernal, siempre con el retrovisor. Esto es significado de que podía sostener bien el alto ritmo de la escapada y era consciente de lo que estaba pasando a su alrededor, que si se acercaba a Soler, que si se acercaba no sé qué otro corredor, cuando eres capaz de tener esta visión tan panorámica de la carrera, significa que vas muy bien. Y hoy Bernal, sin duda, llevaba muy buenas piernas. Atención también a Egan Bernal, que al final esto es secundario. Hoy Bernal corría para el triunfo de etapa después de los diferentes problemas que ha tenido en los puertos principales. La general es totalmente secundario, pero la fuga de hoy, que ha alcanzado bastante tiempo, le permite a Egan Bernal seguir escalando posiciones, y ahora es decimosegundo. Es decimosegundo Egan Bernal a 9 minutos 36, y no sé si va a tratar de seguir escalando posiciones y entrar en el top 10, o si se sigue desentendiendo de la general y busca nuevas oportunidades para seguir ganando etapas en esta última semana. Veremos cómo termina el ciclista colombiano, que una valoración o una pequeña sensación que me está dando en los últimos años, y que quiero compartir por aquí, a ver cuál es vuestro punto de vista, que me lo dejéis en comentarios, es sobre el tipo de corredor que se está convirtiendo Egan Bernal, que siempre se ha caracterizado por ser un escalador puro, y sobre todo lo era, uno de los mejores del mundo antes del accidente, pero después del accidente, no sé si tiene algo que ver
estos problemas que sufrió, estas lesiones graves que sufrió y que no sé hasta qué punto le cuartan de estar en el nivel previo en alta montaña, lo que veo es que es un corredor que a día de hoy es mucho más competitivo en puertos cortos y explosivos que en puertos largos. O sea, en la primera semana del pasado Giro de Italia lo vimos muy competitivo entre las 5 primeras posiciones de la general, midiéndose a Del Toro, a Ayuso, a los principales favoritos, a Primo Roglic y todos estos. Cuando llegaba a la alta montaña estaba un escalón o dos por debajo de esos mismos favoritos que estaban jugando el Giro de Italia, que sin embargo en la primera semana era capaz de estar con ellos en puertos más explosivos. Y lo mismo en esta Vuelta a España. Gana una etapa como la de hoy, que se suben cotas, cestas cortas y explosivas, y cuando perdió tiempo en la general Bernal fue cuando entramos en la alta montaña, en los Anglirus, en la Farrapona, ahí fue incapaz de estar con los mejores. Sin embargo, en esta Vuelta a España, las mejores sensaciones, aparte de en el día de hoy, fueron en la primera semana, en cotas también explosivas, puertos cortos, de pocos minutos. Ahí fue donde cerró top 5 y estuvo muy, muy adelante. Es lo que, tanto en el Giro como en esta Vuelta a España, esta primera semana en cotas cortas y explosivas, nos hacían pensar que podría estar peleando el podio y luego cuando llegaba, en principio, su terreno, ahí desfallecía más. No sé, es una sensación que me está dando ya en las últimas temporadas, que en alta montaña está siendo incapaz de estar con los mejores, en cambio sí que es capaz de estar con ellos en cotas más cortas. ¿Qué pensáis, chavales? Dejádmelo en los comentarios, pero día muy importante para Landa, porque vuelve a jugarse por primera vez un triunfo de etapa en esta Vuelta a España, está creciendo su condición después de la dura lesión que sufrió en el Giro, y luego, por supuesto, para Bernal, que aunque sea una victoria que queda deslucida por estas protestas y este final improvisado, igualmente a nivel deportivo estoy convencido que a Bernal le va a significar muchísimo, va a significar muchísimo y le va a ayudar a seguir empujando y mejorando todo lo que vuelva a estar en el nivel anterior, pero bueno, un corredor que estuvo a punto de perder la vida, estar ganando etapas en la Vuelta a España de este nivel, es una meta que no creo que inspire a escribir películas de Hollywood, porque lo que vende es el campeón que sufre un problema y luego vuelve a resurgir y a ganar las mismas carreras que en el pasado. Esto es imposible, prácticamente imposible, pero lo que es algo increíble, que quizás no vende tantas portadas, es un corredor que después de casi perder la vida vuelve a un nivel altísimo como es el de Bernal, a partir de entrenamientos duros, entrega, constancia y seguro que mucho sudor y muchas lágrimas. Así que felicidades para el colombiano, porque lo de hoy es una auténtica salvajada lo que ha logrado. Nos vemos mañana desde el Morredero, chavales, con un vlog especial. Chao, ragazzi. 55 seconds is countdown. He has lost the Tour de France by 8 seconds. Can you believe that?